¿Están viendo la presentación? Que uno me responda, por favor. Sí, Sí, doctora. sí, doctora. ¿Sí? Ya, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy día, que es inflamación y reparación de tejidos. Entonces, este es el resumen de la exposición de hoy día. ¿Qué es la inflamación? Es la respuesta protectora del organismo ante infecciones y daño tisular. Entonces, vamos a ver hoy día lo que es inflamación aguda e inflamación crónica. ¿Qué nos produce inflamación aguda? Un infarto, infecciones bacterianas, toxinas, traumatismos, y qué nos producen inflamaciones crónicas, infecciones víricas, infecciones crónicas, lesiones persistentes, enfermedades autoinmunitarias. Ahora, ¿la inflamación aguda puede progresar a una inflamación crónica? Claro que sí. En la inflamación aguda vamos a ver que hay cambios vasculares, reclutamiento de neutrófilos, lo que les mencioné en la práctica. Hay también mediadores de la inflamación. En la inflamación crónica va a haber angiogénesis, es decir, van a haber nuevos, se van a producir nuevas, neoformación de vasos nuevos, bueno, neoformación de vasos, va a haber infiltrados células mononucleares, los linfocitos, los monocitos que también les comenté en la clase de la práctica, va a haber fibrosis cuando se producen las cicatrices. Ahora, en la inflamación aguda, puede haber resolución de los tejidos, puede haber formación de abscesos, que también puede llegar a una cicatrización y al final una fibrosis. En la inflamación crónica puede haber una cicatrización, al final también una fibrosis, ¿no? Entonces, ese siempre es el mecanismo, ¿no? Al final, todos los tejidos van a terminar en una cicatrización y por ende una fibrosis. Entonces, la inflamación es la respuesta protectora de los tejidos vascularizados ante infecciones y daño tisular. Si esta respuesta no existiera, las infecciones no serían controladas. Entonces, mediadores de la inflamación, tenemos los leucocitos, los anticuerpos, las proteínas del complemento, los linfocitos citolíticos naturales, células dendríticas y células epiteliales. Entonces, la respuesta inflamatoria, vamos a tener un reconocimiento del agente agresor, tenemos reclutamiento de los leucocitos y proteínas. Doctora, disculpe que le interrumpa. Lo que sucede es que al momento en que ha cambiado de diapositiva no se observa el cambio. ¿No? A ver. ¿Se ha quedado en la primera? Sí, sí queda en la primera. Oye, a ver un momentito, a ver, vamos a ver.
Ya, ahora sí ven. Sí, ¿sí? ¿El tamaño se ve bien? ¿Ahora sí? Ya. Ya. Esa no la vieron tampoco. Se quedó en la primera. Sí, me se queda en el título. Ya. Otra vez entonces. Ya. Entonces, esta imagen es lo que vamos, es el resumen de toda la exposición de hoy día. Entonces, vamos a ver lo que es la inflamación. Vamos a ver lo que es inflamación aguda, inflamación crónica y reparación de tejidos. Entonces, la inflamación es la respuesta protectora del organismo ante infecciones y daño tisular. Vamos a ver la inflamación aguda, que es producida por un infarto, infecciones bacterianas, toxinas, traumatismos, y la inflamación crónica por infecciones víricas, infecciones crónicas, lesiones persistentes, enfermedades autoinmunitarias. Entonces, ¿la inflamación aguda puede progresar a inflamación crónica? Claro que sí. Ahora, en la inflamación aguda, ¿qué vamos a ver? Cambios vasculares, reclutamiento de neutrófilos, mediadores de la inflamación. Ya les mencioné que la inflamación aguda está caracterizada por neutrófilos y la crónica por linfocitos, monocitos. Entonces, en la inflamación crónica vamos a ver infiltrado de células mononucleares, angiogénesis y fibrosis, ¿no? Cicatrización. La inflamación aguda puede resolverse, puede haber un periodo de resolución, puede llegar a formarse abscesos, pero también puede llegar eso a avanzar a una cicatrización y fibrosis, ¿no? Y una reparación de los tejidos. Y una inflamación crónica también puede llegar a una cicatrización y a una fibrosis. Entonces, la inflamación es la respuesta protectora de los tejidos vascularizados ante infecciones y daño tisular. Si esta respuesta no existiera, la inflamación, entonces las infecciones no podrían ser controladas. Entonces tenemos mediadores de la inflamación, tenemos a los leucocitos, los anticuerpos, las proteínas del complemento, los linfocitos citolíticos naturales, las células dendríticas, células epiteliales. Entonces tenemos una respuesta inflamatoria, es decir, tenemos un reconocimiento primero del agente agresor, un reclutamiento de leucocitos y proteínas, una erradicación del agente, una regulación y control de la respuesta y una reparación de los tejidos lesionados. Entonces vamos a tener agentes de la inflamación, microorganismos vivos, unas reacciones inmunes, agentes físicos, agentes químicos, cuerpos extraños y reparación de los tejidos. Todo siempre es una cadena. Entonces, ¿cuáles son las fases de la inflamación? Una respuesta inmediata, una ampliación de la respuesta, una cronificación y reparación. Al final, todo va a ser que todo es una secuencia y al final todo va a ser igual, van a ver. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Al haber un daño en el tejido local, se desencadenan signos y síntomas que ustedes ya lo saben. Va a haber rubor, calor, tumor, dolor, impotencia funcional. ¿Y cuáles son los signos y síntomas clínicos de la inflamación? Fiebre, astenia, leucocitosis, anorexia y elevación de la velocidad de sedimentación globular. Ahora, ¿cuáles son los elementos que intervienen en la inflamación? Tenemos células del tejido conectivo, mastocitos, fibroblastos y macrófagos. Tenemos elementos vasculares que ya los hemos visto, polimorfonucleares, que son los neutrófilos, los linfocitos, las plaquetas, los monocitos, eosinófilos, basófilos. Elementos extracelulares, tenemos endotelio, membrana basal, colágeno tipo 4, laminina, fibronectina, fibras elásticas, fibras de colágeno, proteoglicanos, tenemos mediadores químicos de la inflamación, aminas vasoactivas, sistema de complemento, factores de la coagulación, plasminas, cininas, metabolitos del ácido arquidónico, citocinas, factor activador plaquetario, óxido nítrico, radicales libres. Tenemos reacciones básicas de la inflamación, lesión del tejido, una reacción vascular, reacciones leucocitarias, aumento de la permeabilidad vascular, proliferación conectivo-vascular y cicatrización. Ahorita van a ver unas imágenes, porque esto no se les va a olvidar. Ahora ustedes ven pura letra, lo ven un poco extenso, pero ahorita con las imágenes lo van a recordar y se lo van a memorizar. Acá está, acá comenzamos. Y esto no lo van a olvidar. Entonces, ven un vaso.
Por el vaso transcurren las células sanguíneas. Ahí están los hematíes. Y acá tenemos los leucocitos, ¿no? Acá vemos neutrófilos, mis hormiguitas aplastadas. Hay una lesión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Vieron, no? ¿Qué pasó con el vaso? Una vasodilatación. Entonces, están las células sanguíneas circulando tranquilamente. Hay una lesión. Primera reacción, el vaso se dilata. ¿De ahí qué pasa? Miren los neutrófilos. Entonces, todos los leucocitos, ¿qué hacen? Empiezan a marginarse, es decir, se van hacia la periferia. Estas son las células endoteliales. Empiezan a marginarse hacia la periferia del vaso. Miren, esto ustedes lo van a buscar en la práctica. Cuando vean el apéndice, apendicitis, lo van a ver. Cuando busquen los vasos, van a ver cómo esos neutrófilos se empiezan a pegar a las paredes de los vasos para poder salir. Y si son bien meticulosos, van a ver cómo empiezan a salir de las paredes de los vasos hacia el exterior. Entonces, primero marginan, empiezan como a pegarse, y los van viendo que están en fila india, igualitos los van a ver en las láminas. De ahí empiezan a rodar, por eso las flechitas, empiezan a rodar. Miren, ruedan y se aplastan, como que se pavimentan, se pegan. ¿Y qué pasa con el endotelio? Miren, se ha medio aplanado, y como que las células endoteliales se contrayeran y empiezan como a separarse y permiten que estos leucocitos salgan. ¿Y cómo se llama ese proceso? Permeabilidad vascular. Entonces hay aumento de la permeabilidad vascular para que estos leucocitos logren salir y emigrar hacia la zona de la lesión. Entonces, ¿ve? Todo es un caminito. Están las células circulando libremente, hay una lesión, vasodilatación. ¿De ahí qué sigue? Marginación de los leucocitos. Se van hacia la periferia de los vasos, se van pegando hacia el endotelio, empiezan a rodar, se pavimentan, se pegan. El endotelio, las células endoteliales como que se contraen y aumenta la permeabilidad vascular para que salgan. Entre célula endotelial y endotelial se abre un espacio, salen los leucocitos y se van a la zona de la lesión. Entonces, eso no se olviden, ese es el procedimiento, ese es el proceso. De ahí, así los van a ver en las láminas que van a ver en la próxima práctica. Entonces, acá está el vaso, se dan cuenta porque acá están los eritrocitos, la pared del vaso, y acá están los neutrófilos en fila india. Y van a ver en algunas zonas, en las láminas, los van a ver salir, y otros afuera, ya fuera del vaso, en el tejido. Acá, miren, este es el vaso, y miren los neutrófilos, ya en fila india. Y algunos acá, como este, saliendo. Acá también. El vaso y los neutrófilos. Y acá ya están en el tejido. Estas son fibras musculares. Este debe ser un apéndice, es una capa muscular de un apéndice. Y gran cantidad de neutrófilos ya dentro de las fibras musculares. Porque el vaso está acá arriba. Y ya salió. Gran cantidad de neutrófilos. Ahora, ¿cuáles son los mediadores químicos de la inflamación? Estas son sustancias biológicamente activas, responsables de los cambios metabólicos vasculares y celulares de la inflamación. ¿Cuáles son las principales aminas vasoactivas? Son la histamina y la serotonina. De estas dos, ¿cuál es más importante? La histamina, es la que no quiero que se olviden. Entonces, son los primeros mediadores liberados en la inflamación. Son mediadores químicos preformados. Entonces, la histamina, que no se van a olvidar, se encuentra almacenada en las plaquetas, basófilos y mastocitos. Es el principal mediador en la primera hora posterior al inicio de la reacción inflamatoria, la histamina, que provoca la dilatación arteriolar. Entonces, es la primera que
que reacciona, la histamina, provoca aumento de la permeabilidad venular, en lo que hemos visto, y provoca vasoconstricción en arterias de mayor calibre. Y ahí la serotonina se encuentra almacenada en las plaquetas, también provoca dilatación arteriolar, provoca aumento de la permeabilidad venular y es menos potente que la histamina. Entonces, más importante, la histamina. Actúa en la primera hora. Hay proteasas plasmáticas, sistema de complemento, formado por sustancias proteicas de bajo peso molecular. Ahora, factores de la coagulación, no vamos a revisar todo. Nos importa el factor 12, que es el factor de Hagemann. ¿Qué hace? Es activador en el exudado inflamatorio, estimula el depósito de fibrina, activa el sistema de cininas, estimula el sistema trombolítico. Entonces, este nos interesa, el factor 12. Entonces, ¿en qué participa acá? El fibrinógeno, que al convertirse en fibrina, acción de los fibrinopéptidos, ¿qué provoca? El aumento de la permeabilidad vascular. Estos son quimiotácticos para los neutrófilos. ¿Y qué significa quimiotáctico? Hace que los neutrófilos, es como que los atrayera a la zona de la lesión, como que los moviliza. Ese es el término. Los quimiotácticos son los que movilizan, atraen a los neutrófilos a la zona de la lesión. También nos ayuda la plasmina. Lisa la fibrina formando productos de degradación que aumenta la permeabilidad vascular, activa el sistema de complemento y activa el factor de Hagemann. Y estos son los principales mediadores de la inflamación. Ustedes lo pueden leer y hacer un resumen. Me interesa la histamina, ya les dije. Ahora, otro mediador es el óxido nítrico, sintetizado localmente por el endotelio y los macrófagos a través de la actividad de una enzima, la sintetasa del óxido nítrico. ¿Qué provoca? Vasodilatación. Provoca aumento de la permeabilidad vascular y es importante intermediario de metabolitos reactivos de radicales libres que pueden mediar la muerte de las células y las bacterias. Entonces, la secuencia de episodios en una reacción inflamatoria. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es lo mismo que ya les expliqué, ¿no? Entonces, viene un microbio o un tejido que es necrosado. ¿Cuáles son las primeras células que reaccionan? O las primeras células presentadoras. Son los macrófagos, las células dendríticas y los mastocitos. Estas células reconocen a los agresores. De ahí hay unas sustancias como los mediadores que son las aminas y las citocinas. De ahí los monocitos, todas las células que ya hemos revisado, se activan. Salen de la luz de los vasos y salen estos monocitos, que también son tipos macrófagos en los tejidos. Los monocitos se llaman así en las células dentro de los vasos, pero fuera de los vasos en los tejidos se llaman macrófagos. ¿Qué hacen? Eliminan los microbios o el tejido muerto y de ahí, por acción de los factores de crecimiento, de las citocinas, se reparan todo lo que es eliminado y todos los tejidos muertos empiezan como a eliminarse y se forman como cicatrices y empiezan a aparecer los fibroblastos. Entonces, bueno, esto lo vamos a ver más adelante cuando ya haya reparación de los tejidos, pero esta es una cadena. Entonces, en resumen, la respuesta fundamentalmente es una respuesta protectora, diseñada para liberar al organismo de la causa de la lesión inicial y de la consecuencia de la misma. Es una reacción tisular compleja que consiste básicamente en la respuesta de los vasos y los leucocitos, que es lo que acabamos de ver. La inflamación termina cuando se elimina el agente responsable del daño. En el proceso de reparación se sustituye el tejido dañado mediante la regeneración de las células parenquimatosas nativas, rellenando el defecto con tejido fibroso. La inflamación puede ser aguda o crónica en función de la naturaleza del estímulo o la eficacia de la reacción inicial para eliminar el estímulo o los tejidos lesionados. Más adelante vamos a revisar lo que es el proceso de la cicatrización y ahí les voy a explicar mejor esta imagen.
Entonces, vamos a ver primero la inflamación aguda. Concepto de inflamación aguda. Es la respuesta tisular precoz más frecuente frente a la lesión y destrucción celular. Se caracteriza por comenzar en forma brusca y durar menos de 15 días. Entonces, si dura menos de 15 días es agudo, si dura más es crónico. Da lugar a cambios en la permeabilidad vascular y la emigración celular hacia la lesión. Entonces, el infiltrado inflamatorio agudo, ¿qué vemos? Neutrófilos. Entonces, todas estas células que vemos aquí son neutrófilos. Cambios en la permeabilidad vascular. Los vasos se dilatan, creo que ya hemos visto, permitiendo la salida de agua, sales y algunas proteínas de pequeño tamaño a la zona lesionada. Eso se llama exudación. El material se denomina exudado inflamatorio agudo. Es el que pone en marcha las defensas locales. Entonces, no solamente salen las células sanguíneas, los leucocitos, también salen proteínas de los vasos sanguíneos. Entonces, la inmigración celular al foco de la lesión. Los polimorfos nucleares neutrófilos migran hacia el foco de la lesión por quimiotaxis, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Más tarde, un pequeño número de monocitos y linfocitos también migran hacia estas mismas zonas. Se produce depósitos de fibrina que se forma por la polimerización de numerosas moléculas de fibrinógeno. Se piensa que la red de fibrina ayudaría a emigrar a los neutrófilos y macrófagos a la zona también lesionada. Entonces, como si fueran como que los ayudaran estas fibrinas, como si fueran filamentos que los ayuda también ellos a poder, como que los jalara, ¿no? A que puedan llegar también a la zona de la lesión. Se piensa que también podrían ayudarlos. Hay tipos de exudado, esos términos también ustedes ya los deben conocer, ¿no? Hay un exudado purulento, que es predominantemente lleno de neutrófilos y el material se licúa como formando un pus. Hay exudado fibrinoso, que abunda la fibrina, como suele ocurrir en relación con superficies cerosas. Hay un exudado ceroso cuando el principal componente es líquido. Entonces, acá tenemos una imagen. Entonces, tenemos un vaso normal, ¿no? Entonces, cuando hay exudado, es cuando sale del vaso, aparte de los que hemos visto, ¿no? Las células sanguíneas, sale abundante cantidad de proteínas y líquidos. Entonces, cuando hay procesos inflamatorios, donde abundan los neutrófilos, usualmente siempre es un exudado, ¿no? Y los líquidos son espesos, turbios. Y trasudado es cuando sale del vaso líquido, pero con poca cantidad de proteínas. Y usualmente son líquidos cerosos, quiere decir que son como amarillos citrinos, son líquidos, no son turbios, son claros. A eso llamamos trasudado. Poca cantidad de proteínas, pocas células. El exudado es gran cantidad de proteínas y células. Entonces, y usualmente acompañado de células inflamatorias. Un exudado purulento, como su nombre lo dice, pus, purulento, neutrófilos. Es una gran cantidad de neutrófilos. Exudado fibrinoide, neutrófilos y esta es fibrina, estas células medias alargadas es fibrina, por eso se llama fibrinoide. Ahora, si una zona de lesión es extensa y su causa es una bacteria piógena, puede formarse un absceso. Hay abscesos agudos y absceso crónico. Agudo está compuesto por un conglomerado de exudado inflamatorio agudo y puede seguir creciendo si la bacteria logra sobrevivir. Y un absceso crónico está rodeado por fibroblastos y si la zona central no es erradicada y los detritos celulares contienen bacterias viables, se puede reagudizar y causar mayor lesión de los tejidos. Ese es un absceso crónico. Absceso agudo. Entonces, una colección de pus, abundantes neutrófilos. Y uno crónico, ya ha sido como encapsulado. Reacciones celulares.
Entonces, el endotelio se activa para posibilitar la adherencia de los neutrófilos, lo que ya hemos visto, ¿no? Que empiezan a rodarse y se pavimentan, se pegan. Los polimorfos nucleares o los neutrófilos tienen la capacidad de desarrollarse o moverse hacia la zona de la lesión, quimiotaxis, ¿no? Los polimorfos nucleares o neutrófilos deben ser activados para matar o fagocitar a las bacterias, ¿no? Como un Pac-Man, ¿no? Y a generar mediadores de la inflamación. Entonces, no se olviden que también los neutrófilos fagocitan, también igual que los macrófagos. Los polimorfos nucleares o neutrófilos son las células efectoras de la inflamación aguda. Entonces, son producidas a partir de la maduración de las células precursoras de la médula ósea, eso ya lo sabemos. Son los leucocitos más numerosos de la sangre y aumentan en la inflamación aguda. Tienen una corta vida y una vez activados en los tejidos duran más o menos un promedio de 6 horas. Cuando se activan y mueren y son capaces de pasar de los vasos sanguíneos a los tejidos, es lo que hemos visto, ¿no? Que pueden pasar de los vasos sanguíneos, pasar a los tejidos lesionados. Sus movimientos pueden ser dirigidos y atraídos por quimiotaxis. Es lo que ya estamos revisando. Fagocitan de forma activa, igual que los macrófagos también pueden fagocitar. Contienen gránulos ricos en diversas enzimas proteasas. Generan radicales libres para matar las bacterias fagocitadas. Son una fuente de ácido araquidónico para facilitar la producción de prostaglandinas. Activan el sistema en complemento y el factor de Hagemann. Entonces, ¿cuál es la evolución de la inflamación aguda? Como lo hemos visto en la primera diapositiva. Entonces, hay una lesión, hay una inflamación aguda, hay una respuesta con intensa destrucción tisular de tejidos, puede haber una formación de absceso. La lesión se puede neutralizar con mínimo daño tisular, se puede regenerar el tejido y se restituye. Si no se puede, si la lesión se neutraliza con cierto daño tisular, hay una organización y formación de tejido de granulación, que también lo vamos a revisar, hay una curación y una reparación de tejido. Cuando se repara, se fibrosa el tejido, pero se llega a reparar, se cicatriza. Si el agente lesivo persiste con lesión tisular, hay una lesión persistente y pasa a inflamación crónica. Pero también de la inflamación crónica también se cicatriza y el tejido también se puede recuperar. Entonces, de inflamación aguda puede pasar a inflamación crónica. Eso también ya lo vimos en la primera diapositiva. Pues, inflamación crónica. La crónica es el resultado de un equilibrio entre la reparación y la lesión tisular continua. Generalmente continúa a una inflamación aguda, como lo acabamos de ver. Dura más de 15 días. La aguda es menos de 15 días, la crónica más de 15 días, pero puede durar meses hasta inclusive años. Entonces, está caracterizado por células como los linfocitos, los monocitos. Las células plasmáticas también. Esta es una célula plasmática, una célula que les dije con babero, el núcleo a un costado y citoplasma para el otro lado. Los linfocitos. Se produce por 3 mecanismos: por persistencia de la inflamación aguda, por persistencia de la causa, por una reacción de tipo inmune o autoinmune. ¿Cuáles son las células y sus mediadores? Son los macrófagos, citocinas y factores de crecimiento activadores de los linfocitos T, células presentadoras de antígenos. Los linfocitos, que son activados por microorganismos y otros agentes, amplifican y propagan la inflamación crónica. Los eosinófilos también, son reacciones autoinmunitarias mediadas por inmunoglobulina E y también por las infecciones parasitarias. Los mastocitos, distribuidos en el tejido conjuntivo, y los neutrófilos también participan, persistentes en la inflamación crónica. No debemos olvidarnos que en la inflamación crónica puede haber destrucción del tejido, inducida por el agente causal persistente o por células inflamatorias. Entonces, en la inflamación crónica tenemos infiltración o infiltrado de células mononucleares, macrófagos, linfocitos, células plasmáticas, destrucción de tejidos y intentos de curación. Ahora vamos a ver cómo es ese intento de curación. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Porque hay una infiltración de células mononucleadas, monocitos, linfocitos, células plasmáticas. Estamos repitiendo lo mismo, que es una inflamación crónica no proliferativa.
fenómenos reparativos con formación de tejido de granulación, principalmente fibroblastos y endotelio para formar vasos. Inflamación crónica, esa es la inflamación crónica proliferativa. ¿Por qué proliferativa? Porque hay neoformación de vasos. Infiltración mononuclear con macrófagos que se transforman en células epitelioides y pueden formar células gigantes multinucleadas. Inflamación crónica granulomatosa. Entonces vamos a ver imágenes para que se acuerden. Entonces, acá tenemos un macrófago. No sé si se acuerden, si les mencioné. Estos macrófagos, ahorita está en ese tamañito, es un macrófago que no está activado. Quiere decir que está tranquilo, que no tiene ningún estímulo. Cuando hay una lesión, se estimula, se le llama un macrófago epitelioide o una célula epitelioide. Eso puede ser una pregunta de examen. ¿Qué es una célula epitelioide o un macrófago epitelioide? Es una célula activada o un macrófago activado. Ahora, estos macrófagos cuando están activados se empiezan como a unir y forman este tipo de células que las llamamos células gigantes multinucleadas, que son estos mismos macrófagos que se unen y los citoplasmas forman como uno solo y estos núcleos se unen en un mismo citoplasma y por eso se llama célula gigante multinucleada. Son bastantes núcleos, que son varios macrófagos juntos. Entonces, estos vemos en las inflamaciones crónicas cuando se forman granulomas. Ahora, en una práctica van a ver cómo se forma un granuloma, qué partes tiene. Entonces, el granuloma tiene, en el centro puede tener necrosis o una bacteria o cualquier agente, se forma y alrededor están los macrófagos activados, o también puede tener macrófagos que no están activados, las células gigantes multinucleadas, un manto de linfocitos y alrededor fibroblastos. Esta imagen no se olviden porque puede ser pregunta de examen y yo también estoy pidiendo que dibujen esto en la práctica. Entonces, pueden tener granulomas con centro necrosado o con necrosis y granulomas epitelioides sin necrosis. Bueno, pueden haber acá gérmenes, puede haber necrosis o no puede haber. Y el granuloma siempre tiene macrófagos, células gigantes multinucleadas, un manto de linfocitos, alrededor fibroblastos. Entonces, esa es la formación de un granuloma. Entonces, si lo vemos en las imágenes al microscopio, vemos. Es un poco difícil verlos así, que no sea un microscopio, porque no podemos ver no muy bien la forma, pero acá vemos una célula gigante multinucleada, miren, acá hay varios núcleos. Y acá podría ser el manto de linfocitos. Y podría ser un tipo de necrosis. Y acá los linfocitos, las células gigantes multinucleadas, eso podría ser algunos macrófagos. Y esto sería un granuloma. Acá también tenemos otra célula gigante multinucleada. Acá hay macrófagos. Acá hay unos cuantos linfocitos. Acá tenemos un granuloma. Acá sí se ve una necrosis en el medio y corresponde a un granuloma caseificante. Y acá tenemos una coloración de BK o sin Nielsen y colorea a los bacilos en esta coloración mero magenta. Así lo vemos al microscopio, al bacilo de Koch. Son como unas cadenetas en esta coloración magenta. Son bien pequeñitos. A veces los vemos, formaciones de granulomas alrededor de necrosis. Acá vemos necrosis y granulomas alrededor de toda la necrosis. No necesariamente vemos necrosis en el centro, los macrófagos, los linfocitos, y la formación de granuloma. No siempre se ve así, podemos verlo así. Necrosis, tejido necrosado, y en todo el borde
los granulomas. Acá se ve mejor, miren, granulomas acá, granulomas con células gigantes multinucleadas, acá es otro granuloma, son varios granulomas que están alrededor de necrosis. Doctora, una consulta. No sé Dime. si es que estoy utilizando un cursor porque no se ¿No se ve. llega a ver? No. Sí está usando un cursor, pero nada, a ver un momentito, a ver. ¿Lo ven el cursor ahora? Tampoco. Sí, mi, sí se ve. Qué raro. No sé qué pasó entonces. A ver, vamos a ver. ¿Pero todas las imágenes se vio sin cursor? Así es, todas las imágenes. Ay. Ya, a ver. A ver, al final vamos a hacer un resumen de todas las imágenes rapiditas, ¿ya? A ver, aquí, eso sí entendieron de los macrófagos, de la formación de las células gigantes. Sí, doctora. Sí, eso está Sí, fácil. mis. Y acá también. Ahora sí se ve, ¿no? Ya, a ver, siempre la formación de los granulomas, no todos tienen un centro necrótico, pueden tener dentro del granuloma que se forma porque hay una reacción, puede haber bacterias, algo quiere encapsular el granuloma. Primero reaccionan
los macrófagos que se activan, ¿no? Como macrófagos epitelioides, que son estos de acá. De ahí hay células gigantes multinucleadas que son estas. De ahí hay un manto de linfocitos que son estos. Y de ahí alrededor hay fibroblastos, que son estos. Entonces, gérmenes o necrosis, por eso hay granulomas necrotizantes y hay granulomas no necrotizantes. Pues hay macrófagos, células gigantes multinucleadas, manto de linfocitos, que son esos chiquititos, y por fuera, fibroblastos. Entonces, aquí tenemos un centro que aparentemente es necrótico, tenemos acá alrededor estos que son linfocitos, y acá una célula gigante multinucleada. Igual acá, célula gigante multinucleada, estos son linfocitos, por acá hay macrófagos, y acá, este es un granuloma caseificante. Caseificante, como ya les dije, como el queso. El queso nos relaciona a la tuberculosis. Entonces, este es un centro necrótico. Entonces, los granulomas necrotizantes, si nosotros vemos un granuloma necrotizante, nos relacionamos también con la tuberculosis. Entonces, centro necrótico, por acá debe haber, no se ve muy bien si son células gigantes multinucleadas estas, pero acá debe haber macrófagos, pues eso, el manto de linfocitos, y le hicieron una coloración de Sig-Nielsen y se vio esas cadenitas, son como cadenitas que colorean en este tono medio guinda, que son el bacilo de Koch de la tuberculosis. Entonces, es una coloración ácido resistente, o Sig-Nielsen, o BK. Pero no siempre se ve así, un granuloma redondito con centro necrosado. A veces vemos necrosis en el centro y granulomas, como esas zonas de acá redondo, que son granulomas, alrededor de la necrosis. O sea, acá vemos necrosis y formación de granulomas, pequeños granulomas a los costados. Eso van a ver en las láminas que van a ver en la práctica. Entonces, necrosis en el medio y formación de granulomas a los costados, que no necesariamente todos los granulomas tienen en el medio, en el centro necrosis, pero este es un granuloma necrotizante, porque en el centro de todo hay necrosis y formación de granulomas a los costados, y acá, estas son de acá, son células gigantes multinucleadas. Si el cursor desaparece, me vuelven a avisar, por favor. Entonces, ¿sabes? Nos falta reparación de tejidos, creo, ya. Reparación y regeneración, cicatrización de tejidos. Entonces, es el proceso de organización y reparación. Estos procesos concluyen generalmente en la formación de una cicatriz. Entonces, hay un tejido primero de granulación vascular, es decir, hay una red frágil de capilares, hay macrófagos, células de sostén interconectados. Hay un tejido después de granulación fibrovascular, hay fibroblastos proliferativos, miofibroblastos, red capilar y algunos macrófagos residuales. Después viene un tejido de granulación fibroso. Ahí los espacios entre vasos se llenan progresivamente de fibroblastos que sintetizan colágeno y al final hay una cicatriz colagenosa, hay una producción de colágeno denso, los fibroblastos se convierten en fibrocitos. Entonces, ¿qué vemos primero? Un tejido de granulación vascular, quiere decir, primero hay una proliferación de vasos. Entonces, en la práctica, ustedes van a ver, hay una lámina, que es la lámina número 15, van a ver todo este proceso. Entonces, por un lado de esa lámina van a ver que hay un montón de vasitos, es una neoformación de vasos, una angiogénesis. Van a ver bastantes vasitos llenos de eritrocitos. Se van a dar cuenta que están, por un lado, puros vasitos con bastantes eritrocitos en el centro. Entonces, hay una angiogénesis. De ahí pasa a un tejido fibrovascular. Van a ver que a un costado hay proliferación de vasitos que ya son en menor cantidad.
dispersos al costado de fibroblastos, unas células ya como tejido conectivo más rosadito, y de ahí va a haber zonas donde ya hay más tejido conectivo. Todo es como un proceso. Entonces lo van a ver ahora con una imagen. Tejido de granulación, así comienza. Proliferación de varios vasitos en el tejido, puros vasos. Así lo van a ver. Entonces, el tejido cuando se quiere reparar empieza a proliferar primero los vasos, una angiogénesis. De ahí se cicatriza. Al final es una cicatrización, un tejido fibrosado, pero esto es el final de todo el proceso. Entonces, un tejido normal, aparece una lesión, la inflamación que ya hemos visto, aguda, después crónica, y de ahí viene el tejido de granulación. ¿Y qué es el tejido de granulación? Primero la aparición de vasos. Eso de acá son vasos, formación de nuevos vasos. De ahí comienzan los fibroblastos. Estos amarillitos son fibroblastos. También pueden persistir monocitos, es decir, macrófagos. Y de ahí la cicatrización, más fibroblastos. Y al final se forma la cicatriz. A ver, si me dicen que no han visto ninguna imagen. Ya, vamos a repasar. Entonces, inflamación aguda, o el mecanismo de inflamación. Las células sanguíneas, todos los leucocitos transcurren por el vaso normal. Hay una lesión, ¿qué es lo primero que pasa? Vasodilatación. Si se va el cursor, me avisa. ¿Qué pasa cuando el vaso se dilata? Los neutrófilos empiezan a marginarse. De ahí empiezan a rodar alrededor del endotelio. De ahí se aplastan, se pavimentan. De ahí el endotelio como que se contrayera las células endoteliales y permite que los vasos, que los leucocitos, salgan, porque forman espacios. Eso se llama permeabilidad vascular. Lo que vemos acá en la imagen. Este es un vaso, eritrocitos, neutrófilos, que están rodando alrededor. Se coloca como en fila india, y acá hay uno que ya está saliendo, y se va a los tejidos. Se ve el cursor, ¿no? Sí, doctora. Ya. Acá están neutrófilos alrededor de los vasos. Y empiezan a salir. Mira, acá hay uno que está saliendo. Acá hay otros que ya están, miren, en la pared del vaso y empiezan a salir. Acá también. Ya están saliendo, miren, por la pared del vaso. Y de ahí los van a ver afuera. Acá, ya salieron. El vaso está acá y todos han salido. Y acá es el tejido muscular y es una capa muscular y los neutrófilos, esto no es un vaso ya. Un apéndice. El vaso ya salieron, mira, están por acá dentro de un vaso los neutrófilos y ya salieron al tejido muscular. Inflamación aguda, neutrófilos, todos son neutrófilos. Exudado. No solamente salen de los vasos los leucocitos, pues con ellos también salen proteínas, líquido. Si sale gran cantidad de proteínas al espacio extracelular, en el mecanismo de inflamación, es decir, con los neutrófilos, eso se llama exudado. Esos líquidos son turbios, espesos. Y cuando sale poca cantidad de proteínas al espacio extracelular, se llama trasudado. Esos líquidos son cerosos. Son casi un líquido medio amarillo citrino. No son espesos. Exudado purulento, pus, neutrófilos en abundancia. Exudados fibrinoides, neutrófilos con fibrina.
exudados agudos, cantidad de neutrófilos. Entonces, agudo, neutrófilos. Absceso crónico, rodeado por fibroblastos. Si rodea los fibroblastos, todos son fibroblastos. Entonces, está como encarcelado, ¿no? Encapsulado. Esta es una colección de neutrófilos y rodeados por fibroblastos. Es un absceso crónico. No se olviden, los neutrófilos, igual que los macrófagos, fagocitan. Vamos a sacar un Pac-Man. Infiltrado inflamatorio crónico, neutrófilos, macrófagos, y estas eran las células plasmáticas, que tienen como un babero, las células en babero, que les dije, el núcleo a un costado y el baberito para el otro lado. También están acá los mastocitos eosinófilos, que son en las infecciones por parásitos, no se olviden, ¿no? También acá pueden haber en las crónicas, podemos encontrar también alguno que otro neutrófilo, pero no es tan característico, ¿no? En las crónicas, no se olviden, hay destrucción de tejido. Y si hay destrucción de tejido, ¿qué más va a haber? Intentos de curación. Mononucleares, destrucción de tejidos, curación. Entonces, si hay curación, hay una inflamación crónica no proliferativa. Es decir, todas las células están ahí, los monocitos, los linfocitos. Hay una inflamación crónica proliferativa. ¿Por qué? Porque el endotelio está formando nuevos vasos. Entonces, una neoformación de vasos, una angiogénesis. Hay una inflamación crónica granulomatosa, que la estamos viendo, formación de granulomas. Entonces, todos los mecanismos hay. ¿Cómo forman los granulomas? Macrófago se activa y se llama célula epitelioide o macrófago epitelioide. Entonces, si les pregunto, un macrófago activado o una célula epitelioide, un macrófago epitelioide, ¿es una célula activada, algo así? Entonces, sí, es una célula activada, por eso se llama macrófago epitelioide, que se activó. Y de ahí forman las células gigantes multinucleadas. Formación de granuloma. En el centro puede tener necrosis o no, por eso se llama granulomas necrotizantes o no necrotizantes. Entonces pueden tener acá bacterias, puede haber cualquier cuerpo extraño. Entonces, está formado por macrófagos, macrófagos activados o células macrófagos epitelioides o histiocitos epitelioides, varios términos que pues, al final es la misma célula, células gigantes multinucleadas, manto de linfocitos, al final fibroblastos. No se olviden. Igual, inflamación crónica granulomatosa, necrosis, linfocitos, células gigantes multinucleadas, por acá deben haber macrófagos. Igual, células gigantes multinucleadas. Granulomas caseificantes o necrotizantes. Necrosis, por acá debe haber linfocitos y macrófagos. No siempre se ve en el centro la necrosis, puede haber un tejido con extensa necrosis y los granulomas a los costados, alrededor. Acá hay células gigantes multinucleadas y formación de granulomas. Y igual sigue llamándose granulomas necrotizantes, porque están alrededor de una necrosis. Reparación de tejidos. Tejido de granulación vascular, el primer paso, la angiogénesis, formación de nuevos vasos. De ahí, fibrovascular, aparecen los fibroblastos. De ahí, tejido de granulación fibroso, aumenta la capa fibrosa, todos los tejidos, los fibroblastos. Y de ahí, la producción de la cicatriz, más colágeno, ¿no? Fibroblastos se convierten en fibrocitos. Entonces acá, la angiogénesis. Angiogénesis. Y al final la cicatriz fibrosa. Tejido normal, lesión, inflamación, formación de tejido de granulación. ¿Qué tiene el tejido de granulación? Formación de nuevos vasos, angiogénesis, fibroblastos,
todavía contienen células inflamatorias, acá hay macrófagos. De ahí, más fibroblastos y cicatrización. Y ese es el proceso. Está bien fácil, chicos. Ya, ¿alguna pregunta hasta acá? Espero que me hayan entendido.